Desde los albores del pensamiento, la filosofía ha girado en torno a una pregunta esencial. ¿Qué es el ser humano? En este análisis vamos a examinar 5 de las concepciones que han sido absolutamente determinantes, las que han moldeado nuestra forma de entendernos. Y es que, claro, esta pregunta sobre qué somos no es, ni mucho menos, un mero divertimento intelectual. Pensemos que las respuestas que se han ido proponiendo a lo largo de la historia han tenido consecuencias muy reales, han dado forma a nuestras leyes, a nuestros sistemas éticos, incluso a la manera más íntima en que nos percibimos. Bueno, para trazar este mapa conceptual, nuestro itinerario va a ser el siguiente. Primero, la dualidad alma-cuerpo, con Platón y el cristianismo. Después, daremos un salto para ver al ser humano como un ser social en Marx. Seguiremos con la revolución de la mente inconsciente de la mano de Sigmund Freud. Luego, exploraremos la vida como realidad radical en Ortega y Gasset. Y para finalizar, nos adentraremos en el debate entre conducta, estímulo e instinto con Skinner y Lorenz. Pues vamos allá. Empezamos con la que es, sin duda, la primera gran concepción, la que de alguna manera inaugura el pensamiento occidental sobre esta cuestión, el dualismo. Esa idea de una separación fundamental entre un alma inmortal y un cuerpo perecedero. La visión de Platón es tajante. El ser humano es una unión, digamos, accidental e incluso conflictiva. Por un lado tenemos el cuerpo, material, mortal. Platón llega a describirlo como una cárcel, una prisión que nos encadena al mundo de los sentidos, un mundo que nos distrae. Y por otro lado, el alma. Esta sí que es nuestra verdadera esencia. Es inmortal, es eterna, y su única y más alta vocación es contemplar el mundo perfecto de las ideas, la verdad, el bien, la belleza. Claro, esto plantea una pregunta inmediata. Si el cuerpo es una cárcel que nos limita, ¿cómo podemos acceder a la verdad? Y aquí es donde Platón introduce uno de sus conceptos más fascinantes, la anamnesis. La idea es que conocer no es realmente aprender algo nuevo, es recordar. La filosofía, por tanto, se convierte en ese arduo proceso de reminiscencia, esa lucha del alma por superar el olvido que le impone el cuerpo para así volver a recordar esas verdades eternas que ya contempló una vez. Pero Platón no se queda ahí, sino que complejiza aún más esta visión. El alma no es un bloque monolítico, está de hecho dividida en 3 partes. Tenemos la parte racional, ubicada en la cabeza, cuya función es buscar la verdad y, muy importante, gobernar a las demás. Luego en el pecho, la parte irascible, que es la fuente del coraje, de la voluntad. Y finalmente, en el abdomen, la parte concupiscible, la sede de los deseos y los placeres. La virtud para Platón reside en la armonía de estas 3 partes. El ejemplo clásico es muy ilustrativo. Imaginemos a alguien con una sed terrible al que le ofrecen agua que sabe que está contaminada. Su parte concupiscible le grita «bebre», pero la razón le dice que no. ¿Quién resuelve el conflicto? La parte irascible, la voluntad, que debe imponer la decisión racional por el bien del individuo en su conjunto. Este dualismo platónico, como es sabido, tendrá una influencia inmensa. El cristianismo, de hecho, lo hereda y lo adapta a su propia cosmovisión. Se mantiene la idea de un ser dual creado a imagen y semejanza de Dios, dotado de razón y libertad, pero se añaden 2 elementos que son absolutamente cruciales. Por un lado, la noción de pecado original, que sirve para explicar esa inclinación al mal que experimentamos, y por otro, la necesidad de la gracia divina, un don que se considera indispensable para la salvación. Así, la lucha interna ya no es solo entre el alma y un cuerpo prisión, sino contra una naturaleza humana que se considera caída. Y ahora damos un giro de 180 grados. Dejamos atrás la metafísica del alma para adentrarnos en un materialismo radical. Con Karl Marx, el foco de atención se desplaza por completo. Ya no miramos hacia adentro, al alma, sino hacia afuera, a las condiciones materiales, sociales y económicas de la vida. Esa célebre frase de Marx condensa una auténtica inversión de toda la tradición filosófica anterior. Es una idea revolucionaria. Lo que nos dice es que no es nuestra conciencia, no son nuestras ideas las que determinan quiénes somos. Es justo al revés. Es nuestro ser social, es decir, la clase social a la que pertenecemos, el lugar que ocupamos en el sistema de producción, lo que determina nuestra conciencia. Esto, lógicamente, implica una redefinición completa de la esencia humana. Para Marx, el ser humano ya no es el animal racional de los griegos, un ser cuya máxima actividad es la contemplación. No, somos fundamentalmente un ser productivo. La característica que nos distingue radicalmente de los demás animales es nuestra capacidad para producir nuestros propios medios de vida. Por eso, el trabajo no es simplemente una actividad más, es la actividad central que define la experiencia humana. Bien, si con Marx hemos explorado la dimensión social, ahora nos sumergimos en las profundidades de la psique individual. Y aquí la figura de Sigmund Freud es ineludible. Su aportación va a revolucionar por completo la concepción del ser humano al postular la existencia de una fuerza interior, oculta y sin embargo determinante, el inconsciente.
La metáfora que utiliza Freud y que se ha vuelto universalmente conocida es la del iceberg. Lo que vemos, la pequeña punta que sobresale del agua, es nuestra conciencia. Justo debajo de la superficie está el preconsciente, que contiene recuerdos a los que podemos acceder. Pero la inmensa masa de hielo, la que permanece oculta, esa es la clave, es el inconsciente. Un vasto depósito de pulsiones, de traumas, de deseos reprimidos, que sin que lo sepamos, dirigen nuestra conducta y que solo se manifiestan de forma velada a través de los sueños, los actos fallidos o los famosos lapsus lingua. Y esta estructura psíquica no es para nada pacífica. Al contrario, Freud la describe como un campo de batalla en conflicto permanente. Por un lado, tenemos el ello, la parte más primitiva, que representa nuestros impulsos instintivos. En el polo opuesto, el superyo, que es nuestra conciencia moral. Y en medio de los dos, mediando, se encuentra el yo, nuestra identidad consciente, que tiene la dificilísima tarea de equilibrar las pulsiones del ello, las exigencias del superyo y las demandas del mundo real. Frente a todos estos determinismos que hemos visto, el metafísico de Platón, el social de Marx o el psicológico de Freud, emerge en el siglo XX una voz distinta, la de Ortega y Gasset. Su filosofía va a proponer una alternativa que pone en el centro de la reflexión conceptos como la vida, la libertad y la idea de proyecto vital. Para entender a Ortega es fundamental partir de una distinción que él considera radical. Pensemos en una piedra. Una piedra tiene naturaleza, es decir, tiene un ser fijo, ya dado, invariable. El ser humano, en cambio, no tiene naturaleza, sino que tiene historia. ¿Qué significa esto? Pues que no estamos predeterminados. Somos un proyecto abierto, inacabado, un quién que se va construyendo a sí mismo a través de sus decisiones. En esencia, somos nuestra propia biografía. Y todo esto queda perfectamente encapsulado en su sentencia más famosa. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Qué nos dice con esto? Que el yo, nuestro proyecto vital, no existe en un vacío. Somos una unidad inseparable entre ese yo y su circunstancia. Y la circunstancia es todo aquello que nos es dado y que no hemos elegido. Nuestra época, nuestro cuerpo, nuestra cultura. La vida, por tanto, consiste en la tarea de realizar nuestro proyecto personal dentro de esa circunstancia que no podemos eludir. Llegamos así a nuestra última parada, que nos sitúa de lleno en el siglo XX y en un debate científico de primer orden. Aquí vamos a contrastar dos enfoques que intentan explicar la conducta humana desde posiciones casi antagónicas. Por un lado, el ambientalismo radical y por el otro, el determinismo biológico. Se trata, en definitiva, del gran debate entre naturaleza frente a crianza. En una esquina, por así decirlo, tenemos al conductista B.F. Skinner. Para él, somos una especie de tabula rasa y toda nuestra conducta es fundamentalmente aprendida. En la otra esquina, el etólogo Konrad Lorenz. Su perspectiva es muy diferente. El ser humano es, ante todo, un animal y, como tal, nuestra conducta está profundamente determinada por impulsos innatos que hemos heredado a lo largo de nuestra evolución. La teoría de Skinner se ilustra de manera paradigmática con su famoso experimento, la llamada caja de Skinner. El mecanismo es simple. Una rata en una caja aprende que si presiona una palanca recibe una recompensa. La conducta de presionar la palanca, inicialmente accidental, se ve reforzada positivamente y por tanto se consolida. Pues bien, Skinner extrapola este principio del condicionamiento operante a la conducta humana, sugiriendo que gran parte de lo que hacemos es una respuesta aprendida a las consecuencias que nuestras acciones han tenido en el pasado. Lorenz, por su parte, desde la etiología, acuña conceptos como el de entusiasmo militante. ¿A qué se refiere? Lo describe como una respuesta innata de defensa comunitaria, un mecanismo heredado de nuestros ancestros para proteger al grupo. La implicación de esta idea es, desde luego, bastante inquietante, porque explicaría fenómenos como la agresividad de las masas, cómo un grupo humano puede perder la racionalidad, arrastrado por estos impulsos atávicos que pueden llegar a anular nuestros códigos éticos. Bien, hemos completado nuestro recorrido, un viaje que nos ha llevado desde el alma inmortal de Platón hasta los instintos de Lorenz. Y como suele ocurrir en filosofía, no llegamos a una respuesta definitiva, sino a una pregunta final que queda abierta. ¿Es alguna de estas concepciones suficiente para definir al ser humano del siglo XXI? ¿O acaso la tarea de nuestro tiempo es, precisamente, la de articular una nueva síntesis? La reflexión, desde luego, está lejos de haber concluido.